Para todos los hermanos, muy buenos días. Me complace mucho estar otra vez con ustedes y agradezco al Señor por permitirme regresar otra vez aquí a esta comunidad tan querida, a compartir con nuestros pastores, con los líderes y con todos ustedes. Que el Señor los bendiga ricamente a lo largo de este tiempo. Quisiera invitarles a abrir la palabra del Señor al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Segunda de los Reyes, Segunda de Reyes, el capítulo 13, el versículo 14 en adelante. Segunda de Reyes 13, 14 hasta el versículo 20. Tómense en su tiempo, tienen media hora para encontrarlo. Ya casi. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra. Dice la palabra del Señor: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Palabras tan sentidas que dijo el rey Joás, dirigiéndose al profeta Eliseo. Lo vio como su padre y acentuó dos veces: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto significa que Eliseo representaba para el rey Joás todo un ejército. Él le miraba como si fuese todo un ejército. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de Moab a la tierra. Y al final del versículo 25 dice: 3 veces derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones esta mañana. El tema sobre el cual quiero hablarles lo he titulado Fe y Acción. Fe y acción. La fe y la acción. Fe y acción son 2 palabras inseparables. La una no es como la otra, pero es parte de la otra. La palabra del Señor, hablando de Abraham, dice que Abraham creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Así que la fe de Abraham no consistió en creerle a Dios. La fe de Abraham consistió en salir hacia donde él todavía no conocía. La fe de Abraham fue una fe de acción. Y creo que el Señor nos invita por medio de su palabra a cada uno de nosotros a tener una fe activa. El apóstol Pablo dijo que la fe sin obras es muerta y todo lo muerto se descompone y hiede. Hay una fe que hiede, que no cumple con su función, que está totalmente muerto y lo muerto termina en el cementerio. La fe sin la acción es totalmente inoperante
y la acción sin la fe es ineficiente. Lo que mantiene viva la fe es la acción. Por eso nosotros los cristianos debemos ser personas que actuamos, que no nos quedamos solamente en el hecho de creer, pero que llevamos el creer a la práctica. En Hebreos capítulo 11 la Biblia describe los grandes logros alcanzados por los héroes de la fe. Usted lee todo el capítulo 11 y ahí va a encontrar maravillas de lo que hicieron hombres sencillos como usted y yo. No eran hombres especiales, no eran hombres cultos, dotados de grandes dones o talentos, eran personas sencillas como cada uno de nosotros e hicieron cosas extremadamente grandes. Dice la palabra que estos hombres sencillos, la Biblia dice de ellos que por fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, alcanzaron grandes victorias, recibieron a sus muertos con la esperanza de su resurrección. Fueron hombres valerosos que lograron lo que Dios les había prometido porque le creyeron a Dios y fueron hombres que actuaron. La Biblia dice de ellos que por fe hicieron. No dice que por fe creyeron, por fe hicieron. Nosotros como ellos estamos llamados también a hacer grandes cosas para el Señor. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer grandes cosas. El misionero Guillermo Carey, misionero inglés, sintió el llamado de Dios para ir a la India y fue conocido entre las misiones como el padre de las misiones. Y este misionero Guillermo Carey vivió 41 años en la India hasta el día de su muerte. Su ministerio lo dedicó a predicar la palabra y a traducir la Biblia al idioma hindú para que los hindúes pudieran tener acceso a la lectura de la palabra de Dios. Este hombre, Guillermo Carey, pronunció una frase que todavía sigue tocando muchos corazones. Guillermo Carey dijo: atrévete a hacer grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Cuando usted y yo nos atrevemos a hacer grandes cosas para el Señor, podemos esperar grandes cosas de Dios. Es lo que Guillermo Carey dijo y como él conoció y vio también la mano del Señor. El problema de muchos creyentes es que esperamos grandes cosas de Dios sin haber hecho lo mínimo para Él. Y Dios no obra así. Decide hacer grandes cosas para Dios y espera que Dios haga grandes cosas para ti. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar? Usted y yo podemos comenzar orando. Comencemos orando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guíame, Señor, ilumíname, Señor. Pide que el Señor le guíe. Y luego lo que podemos hacer, podemos ir y compartir la palabra con el vecino. Tal vez usted ha tenido en su corazón ir a una persona y hablarle del evangelio o contarle su testimonio y hasta ahora no lo ha hecho. Vaya a otra persona. Haciendo cosas sencillas podemos ver resultados sobrenaturales. Haga algo sencillo. El Señor no está esperando que usted haga cosas sobrenaturales. Él espera que usted haga cosas sencillas. Y cuando usted y yo hacemos cosas sencillas, Dios entonces hará cosas sobrenaturales en favor de nosotros. Entonces, haga algo sencillo como hablar a una persona de su fe en Cristo. La otra cosa que podemos hacer es ir y orar por alguna persona. Si alguien tiene una necesidad, ore por esa necesidad. Dígale: yo voy a orar. Yo creo en un Dios todopoderoso, un Dios que puede cambiar las circunstancias, y ore por esa persona. Si está enferma, dígale: usted me permite hacer una oración por usted, y ore por el enfermo. Atrévete a hacer grandes cosas del Señor y espera grandes cosas de Dios. Todavía no le estoy invitando a ir al cementerio y orar para que los muertos resuciten, pero comience haciendo cosas pequeñas para el Señor y Dios puede comenzar a hacer cosas grandes en favor de nosotros. La contextualización de este pasaje. Gracias, Señor.
Dice la Biblia que el profeta Eliseo estaba muy enfermo, había enfermado el profeta Eliseo, y la Biblia dice que estaba enfermo de la enfermedad que terminó llevándoselo. Eliseo estaba enfermo y murió de esa enfermedad. Y estando allí en su lecho de muerte, llegó a él el rey Joás, el rey de Israel. Vino Joás y vino con una actitud muy emotiva. La Biblia dice que vino, lo abrazó, lo besó, lloró, estaba muy emotivo. Y yo pienso que el rey pensaba que si Eliseo moría, perdía un soporte grande en toda la lucha contra sus enemigos. El rey pronunció estas palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y como les dije al principio, que esto significaba que Israel era todo un ejército, que el profeta Eliseo significaba para el rey de Israel todo un ejército, un carro de Israel, la gente de a caballo, un ejército armado, un hombre como Eliseo representaba todo un ejército. Hay personas que son todo un equipo. Una sola persona puede hacer tantas cosas, y así miraba el rey Joás a Eliseo como todo un ejército. Las victorias militares obtenidas por Israel en aquel tiempo fueron el fruto de la oración y del consejo del profeta Eliseo. Y eso lo encontramos en el libro segundo de los Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 12. Capítulo 6, 8 al 12 dice la palabra: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, y con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de Siria se da cuenta que toda su estrategia militar estaba siendo descubierta y se queda aterrado. Tiene que haber un traidor entre nosotros del pueblo de Israel, porque Israel sabe y conoce todos nuestros planes. Y pensaba que había una inteligencia muy fuerte de parte de Israel, como la CIA o otros organismos de seguridad, y pensaba que había alguien de la CIA involucrado de Israel que le estaba espiando y vigilando, y estaba muy preocupado el rey. Y uno de sus siervos, de sus militares, le dice: No, señor, es que allá está el profeta de Dios, y todo lo que usted habla en secreto, el profeta lo saca a la luz. Así que mandó pues a prenderle. Bueno, este hombre significó grandes victorias para el pueblo de Israel. Siria se había levantado contra Israel como un poderoso enemigo, y el rey Joás no sabía qué hacer, y acude entonces al profeta de Dios en busca de dirección y consejo. En algún momento de nuestra vida todos nosotros llegamos a nuestros límites. Como el rey, llegó el momento que no podía hacer más y necesitó la dirección y la ayuda del Señor, y acude al profeta. Nosotros también llegamos en algún momento de nuestra vida cuando no podemos hacer más. Llegamos a las fronteras de nuestras limitaciones humanas. Todos nosotros como seres humanos tenemos nuestros límites. La ciencia tiene sus límites, que hemos visto el desarrollo y el avance de la ciencia en este tiempo. Los expertos dicen que la ciencia ha avanzado en estos 50 años más de lo que avanzó en
toda la historia del hombre, vemos un avance acelerado y también es una profecía, un cumplimiento profético. La Biblia dice que la ciencia se aumentará y la ciencia ha aumentado, pero la ciencia también tiene sus límites. Estaba en la sala de un hospital cuando sale el médico para decir: ¿ustedes creen en Dios? Sí, por supuesto que sí, doctor. Dijo: la cirugía salió bien, pero nosotros no podemos hacer más. Así que la ciencia se rinde, la ciencia hace su parte, pero la ciencia tiene que reconocer que no puede hacer más. Y donde terminan las posibilidades de la ciencia, comienzan las imposibilidades de Dios. Para Dios todo es posible, dice su palabra. Así que entonces dice que Eliseo estaba en su lecho de muerte y se presenta Joás, rey de Israel, y Eliseo le presentó al rey la estrategia definitiva para terminar con los sirios. Tenía una estrategia de parte de Dios. Esta estrategia presentada por el profeta aseguraba para siempre la victoria de Israel sobre Siria, sobre sus enemigos. Esta estrategia traía una esperanza nueva para el rey Joás. El rey Joás había sido afligido, derrotado, apocado y minimizado por el rey de Siria, y ahora tenía la oportunidad de quitarse de una vez para siempre, liberarse de sus enemigos. Pero esta victoria sobre Siria tenía implicaciones. Esta victoria implicaba, de parte del rey, implicaba fe y acción. Implicaba seguir la dirección del Señor. Hay que seguir la dirección del Señor. El rey Joás necesitaba seguir la dirección del Señor, que estaba llegando por medio del profeta Eliseo. La dirección del Señor nos llega a nosotros por medio de su palabra. La palabra de Dios, dijo el apóstol Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura, que es esta, que ha sido probada y aprobada. Así que le llegó la palabra al rey Joás por medio del profeta Eliseo. En muchas ocasiones somos tentados a seguir nuestra propia dirección y a veces es más fácil seguir la dirección nuestra o la dirección de otra persona que seguir la dirección del Señor. Dios nos provee dirección por medio de su palabra. La Biblia nos enseña lo que usted y yo debemos hacer. Esta victoria implicaba fe y acción. El rey de Israel tenía que tener fe y tenía que actuar. En Mateo capítulo 9, versículo 29, nuestro Señor Jesucristo se encontró con dos ciegos y estos dos ciegos le suplicaron que les devolviera la vista. Y el Señor les dijo: ¿ustedes creen? Dijeron que sí. Y el Señor les dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y esa es una gran frase para nosotros: conforme a nuestra fe, conforme a la medida de fe, a lo que usted y yo creemos, que así nos sea hecho. Una persona que no le cree a Dios y que está convencida que sus circunstancias no van a cambiar. A veces nos encontramos con personas: no, es que es tan grande el problema, es tan difícil mi problema. No le está creyendo al Señor. Y la Biblia dice que conforme a su fe, así le será hecho. Eso significa que su problema, que su enfermedad nunca se va a solucionar. Pero una persona que cree que Dios puede cambiar las circunstancias, que Dios es poderoso, que Dios no tiene límites y cree en el poder de la oración y ora pidiendo que su situación cambie, su situación cambiará, porque eso lo enseña la palabra del Señor. Conforme a tu fe te sea hecho. Hay personas que tienen más fe para creer que sus circunstancias difíciles nunca se van a cambiar que para creer que sí pueden cambiarse. Esta victoria sobre Siria requería la acción del rey. El rey tenía que actuar. En la mayoría de los casos, cada vez que Dios ha hecho algo entre su pueblo, siempre ha requerido la acción de alguna persona. Cuando Dios hace algo, Dios busca a alguien.
porque Dios no trabaja solo. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿querrá el Señor hacer algo en nuestro tiempo? ¿Está el Señor haciendo algo ahora en nuestra generación, en nuestro medio? Claro que sí, Dios siempre está actuando, pero Dios obra y actúa a través de cada uno de nosotros. Podemos preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es mi parte en esto que estás haciendo ahora? Porque hay una parte que usted y yo debemos desarrollar muy activamente. Dios no trabaja solo. Usted y yo somos colaboradores con Dios. Así lo presentó el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros colaboramos con Dios. Así que podemos decirle: Señor, ¿en qué puedo colaborar contigo? Somos sus colaboradores. Debemos preguntarnos al Señor: ¿cuál es mi parte en lo que Él está haciendo? El rey Joás había tomado un arco y unas saetas. El profeta Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey, y esto significa transferencia de autoridad para designar a alguien con un propósito específico. También el Señor ha hecho una transferencia de autoridad. El Señor nos ha delegado a la iglesia para que la iglesia predique el evangelio. La predicación del evangelio es la tarea suprema de la iglesia. Es cierto que nos hemos dedicado a hacer muchas otras cosas, menos cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. La misión de la iglesia es la predicación del evangelio, y el Señor nos ha comisionado para que usted y yo cumplamos con esta misión. El profeta estaba designando al rey para vencer a sus enemigos sirios. El rey Joás había cumplido la misión. El rey debía cumplir la misión que el Señor le estaba delegando. En el versículo 17 dice que esta victoria sobre Siria requería una nueva perspectiva. Y el profeta le pide al rey Joás que abriera la ventana. Abre la ventana. Cuando abrimos la ventana entra más luz. Cuando entra luz podemos ver con una mayor claridad. Cuando usted abre la ventana puede ver hacia dónde está apuntando. Es muy importante que como iglesia sepamos hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde estamos apuntando. Y luego necesitamos pedirle al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestra razón, para que usted y yo podamos ver como Dios ve. Muchas veces nos limitamos a ver las cosas materiales, a ver solamente lo humano, pero que el Señor abra nuestros ojos. Hubo un episodio en uno de los pasajes que estábamos leyendo ahora, cuando el rey de Siria viene y sitia la ciudad de Samaria. Samaria era la capital de Jerusalén y estaba sitiada Samaria, el lugar donde estaba el profeta. Entonces se levanta el criado del profeta y ve todo el ejército de los sirios que los estaban rodeando cuando venían para tomar al profeta, para llevársela al profeta. Y entonces viene corriendo y muy asustado y le dice al varón de Dios: estamos sitiados, ¿qué vamos a hacer? Y hay momentos cuando usted y yo nos hacemos la misma pregunta. Esta es nuestra situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora en esta situación que estamos viviendo, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Tal vez es la pregunta que usted ha tenido por muchos días durante este tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pues Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. El siervo dice: ¿qué vamos a hacer? Y el profeta entonces ora y dice: abre los ojos, le pide al Señor, abre los ojos de mi siervo. Y la Biblia dice que Dios abrió los ojos del siervo, y cuando el siervo pudo ver, vio todos los montes alrededor de la ciudad llenos de ejércitos de ángeles, de caballos y de ejércitos que estaban allí para defenderle. Entonces le dice Eliseo: cálmate, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra.
Hermano, podemos tomar esa palabra para nosotros ahora. Son más los que están a nuestro favor, son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra. Y alguien dijo, con nosotros está Jehová. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con nosotros está Jehová. Eso debe ser un aliento para cada uno de nosotros, saber que no estamos solos y que el Señor está con nosotros. Con nosotros está Jehová. Así que entonces el profeta espera que el rey Joás tenga una visión más clara de lo que él tenía que hacer. Joás debía abrir la ventana para saber hacia dónde tenía que apuntar. Hay que abrir la ventana para definir nuestro objetivo. Abramos la ventana para ver con claridad lo que el Señor espera que usted y yo hagamos. El rey Joás debía lanzar la flecha. Esta acción del rey Joás se constituía en un acto simbólico de fe. Lanzar la flecha era un acto de fe que significaba la derrota de los sirios. Cuando Dios pone un arco en tu mano es para que lo uses. Dios ha puesto en nuestra mano dones, talentos, habilidades naturales con el propósito que usted y yo usemos los dones y talentos que el Señor nos ha regalado. Tantos dones, siempre les digo a los hermanos, tantos dones y tantos talentos aquí representados que el Señor querrá usar para hacer cosas maravillosas. Hay tantos dones. El Señor puso en las manos de Joás un arco y unas flechas para que las usara. Él ha puesto en nuestras manos dones, talentos, habilidades para que usted y yo usemos esos dones y esos talentos en el avance de su obra. Entesar el arco y lanzar la flecha era una declaración de guerra. Ahora Israel está pasando de la defensiva a la ofensiva, y creo que esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, un cambio de mentalidad, pasar de la defensiva, de protegernos, de estarnos protegiendo, huyendo y escondiéndonos, a la ofensiva. Israel estaba enfrentando a sus enemigos. Israel debía tomar la iniciativa. Hay un dicho que dice que el que pega primero pega dos veces. Israel había permanecido mucho tiempo oprimido por Siria y ahora el tiempo de su liberación había llegado. Esta victoria sobre Siria requería decisión del rey. El rey Joás había recibido dirección de Dios por medio del profeta Eliseo en cómo obtener la victoria. Él ya tenía la fórmula. Él tenía la respuesta del Señor, la respuesta que tanto había añorado, cómo derrotar a los sirios. Ya la tenía en sus manos, ya Dios le había dado la respuesta. Con toda la inspiración recibida del profeta Eliseo y la certeza de la derrota de sus enemigos, era para golpear y golpear hasta romper las saetas. Nadie puede golpear más allá de lo que su fe le permite. Y ahora en los versículos finales de este capítulo 13, dice el versículo 18, y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Tenía la fórmula, tenía la herramienta en su mano, tenía la dirección de Dios, pero se limitó, hizo muy poco. Hizo tan poco que Dios estaba limitado para usar lo poco que él había hecho en su beneficio.
Nadie puede golpear más allá de lo que su fe le permite. Solamente usted golpeará de acuerdo al tamaño de la fe que tenga. Joás tenía fe, pero le faltó decisión. Muchas veces encontramos personas con mucha fe, pero con una determinación muy pobre. Pudo golpear hasta sentir en su corazón que tenía la victoria. Nosotros debemos orar hasta que sintamos en lo más profundo de nuestro ser que la respuesta del Señor está llegando. Eso le faltó al rey Joás. Pudo golpear más, pero no quiso hacerlo. Y algunas aplicaciones o enseñanzas de todo lo antes dicho. Tus logros serán tan grandes como el tamaño de tu fe y de tu acción. Esperamos grandes logros. Esos logros no van a superar nuestra fe y nuestra acción. No se conforme con solo un poquito. Hay hermanos que se han conformado con un poco. Hermanos, hay más. Hay más. Dios tiene más. Él nos quiere dar más. Pero usted y yo debemos conquistar y recibir el más que el Señor tiene para nosotros. Joás quiso recibir mucho habiendo hecho tan poco. Y creo que ese es el problema nuestro. Queremos mucho de Dios habiendo hecho solamente un poquito. Al rey Joás le faltó disposición y esfuerzo. Dios obra a través de nuestra disposición. Siempre en los salmos, usted y yo, cuando leemos los salmos, siempre encontramos al rey David que le decía al Señor: mi corazón está dispuesto, oh Dios. David siempre tuvo un corazón dispuesto para Dios. ¿Tiene usted un corazón dispuesto para Dios? Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón para el Señor, Dios hace maravillas con corazones dispuestos. La disposición del corazón es la materia prima con la cual Dios trabaja. Así que Dios espera que usted y yo tengamos un corazón dispuesto. Dios no le pidió mucho, pero Él hizo muy poco. Dios no nos pide mucho. Dios no nos pide nada que usted y yo no podamos hacer, pero muchas veces nos cuesta tanto darle el poco que Dios está demandando de nosotros. El rey Joás fue un hombre flojo, y los flojos paran antes de alcanzar su cometido. Un flojo nunca termina su carrera. Hemos visto personas flojas que inician una carrera, pero nunca la terminan. Y si la terminan, nunca la ejercen. Hemos encontrado diplomas colgados en muchas salas de habitaciones que, usted es abogado. Sí, estudié, pero no ejerzo. Usted es médico, sí, pero no ejerzo. Estas son personas flojas que no logran terminar con su cometido. El flojo no termina su carrera ni realiza la totalidad del trabajo que se le delegó. El flojo solo hace un poquito y ahí para. Ese fue el problema del rey Joás. Hizo un poquito y paró. Dios esperaba que hiciera más, pero él hizo solamente un poco. En el versículo 19, aquí dice la palabra 13:19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Cuando el profeta le pide que golpee la tierra con la certeza de la victoria obtenida, el rey solo se limitó a dar 3 pequeños golpes, pudiendo golpear la tierra hasta partir las saetas. Le faltó dedicación, le faltó acción, y a veces lamentablemente es lo que falta en la iglesia del Señor: acción y dedicación. Su falta de acción y persistencia hizo que el profeta se enojara. El profeta Eliseo murió insatisfecho y triste, sabiendo que su pueblo seguiría bajo el yugo de los sirios. El profeta se fue con esta insatisfacción en su corazón por la negligencia del rey Joás.
El versículo 20 dice que el rey Joás se quedó sin el consejo, murió el profeta y se quedó sin el consejo y sin la ayuda del profeta de Dios y con un fuerte enemigo que le estaba presionando. El reinado de Joás fue un reinado corto. En el segundo libro de los Reyes 13:10 dice que reinó 16 años. Pues un periodo, pero no lo suficientemente largo. Y también dice la Biblia en el 13:11 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así que el reinado de Joás dejó un legado muy pobre. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A Joás le faltó fe y acción para seguir golpeando. Israel tuvo que seguir soportando la inclemencia y opresión de Siria porque el rey Joás desechó la oportunidad que Dios y el profeta le había presentado de terminar de una vez por todas con sus enemigos. Algunos hermanos, nos falta dedicación, nos falta fe, porque fe es acción. Vamos a decir, todos creo que tenemos fe de alguna manera y por eso estamos aquí. Pero digámosle, Señor, permítame entrar en la acción. Estamos aquí para entrar en acción. No es un tiempo más, no vamos a pasar más el tiempo quedándonos quietos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Este es un tiempo cuando la iglesia tiene que levantarse a orar. Esta dificultad nos llama a orar, a buscar el rostro del Señor, a orar que el Señor cambie las circunstancias. Y Dios está aquí para cambiar las circunstancias a través de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y, Señor, gracias que tú esperas de nosotros fe y acción. Te pido, Señor, que nuestra acción pueda designar y pueda manifestar el tipo de fe que nosotros profesamos en ti. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra y te pido, Señor, que levantes a tu pueblo en este tiempo de dificultad, en este tiempo de tanta oscuridad y de tanta maldad, Señor, que nos levantemos para hacer la diferencia, que nos levantemos, Señor, para brillar en medio de la oscuridad, que nos levantemos, Señor, para cumplir con la misión que tú nos has delegado de predicar tu palabra a toda criatura. Te pido, Señor, que nos des la oportunidad de hacer cosas grandes para ti a lo largo de esta semana. Allí órele al Señor y dígale, Señor, permítame hacer una cosa grande para ti y comience haciendo algo pequeño. Señor, te pido que nos des la oportunidad esta semana de hacer algo para ti, de orar por un enfermo, de compartir tu palabra, de ir al vecino, de prestar algún servicio. Permítenos hacer algo para ti. Sabemos, Señor, que cuando hacemos algo para ti, tú siempre haces algo grande para nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos a ti el honor y toda la gloria y pido que bendigas a tu pueblo. Pido, Señor, que la iglesia se levantará en victoria y que esta iglesia verá grandes cosas suceder de tu mano poderosa. Gracias, Señor, que no caminamos solos, que el Dios del universo camina con nosotros y que tú estás entre los que nos ayudan. Y tu ayuda, Señor, por supuesto, es la ayuda más grande que cada uno de nosotros necesitamos. Oro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu pueblo esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.